Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Estamos acá en una charla muy importante, es un panel acerca de la libertad de expresión y la relación con la autorregulación que tenemos nosotros como usuarios de redes sociales. Me encuentro con un invitado muy especial, es el director de la Fundación Redes Bolivia, Eduardo Rojas. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo, Alejandro, y es importante conversar sobre todos estos temas relacionados a la comunicación en la era digital. Y bueno, vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Desde lo fundamental. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto de lo que es los derechos de libertad de expresión en redes sociales, esto que es la gobernanza sobre lo que dicen los usuarios en las redes, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Mira, en Bolivia estamos alrededor de 23 años ya, desde la primera vez que se ha conectado a Internet en nuestro país. Eso fue el año... Ay, mira, si mal no recuerdo, estamos hablando de la década de los 90, principios de los 90, ¿ya? Desde que tenemos Internet en el país, por supuesto que ha habido una serie de evoluciones. En las primeras décadas del 90, por ejemplo, y hasta el 2008, no tenías redes sociales. Claro. Y el Internet que conocemos hoy no era el mismo de aquella década. Entonces, ha habido un fenómeno emergente que con la creación de plataformas de comunicación aparentemente gratuitas, las redes sociales, hoy las plataformas móviles como WhatsApp, Line, Viber, Telegram, la población ha tenido una nueva herramienta para poder expresarse. La libertad de expresión en el entorno online hoy debe ser considerado a la luz de un análisis serio sobre qué implica la libertad. Tú sabes que el reconocimiento de la libertad de expresión es el pilar fundamental para entender los derechos humanos. No existe derecho humano alguno si no está basado en la libertad del ser humano. Y cuando tú dices qué implica la libertad del ser humano, tienes dos cuestiones fundamentales, epistemológicas. Esto es un tema de conocimiento básico. Tú, cuando ejerces un derecho humano, ejerces dos libertades. Tu libertad como ser humano para elegir y tu libertad como ser humano para actuar. Cualquier derecho implica estas dos libertades. Derecho a la educación, libertad de elegir el sistema educativo en el que tú quieres estudiar, y libertad de actuar. ¿Vas o no vas a la escuela? Si quieres. Entonces, cualquier libertad implica libertad de acción y libertad de elección. La libertad de acción, que implica actos de la persona, relaciona a otras personas. Entonces, si yo decido ir a una marcha, va a afectar a otras personas. La libertad de acción. Entonces, todo lo que tú eliges para actuar siempre está en relación a otras personas. La libertad de elección, no, solo te compete a ti mismo. Ejemplo, tu religión, tu ideología, la sexualidad. Tú eliges si crees o no crees en Dios y no afecta a nadie. Tú eliges una opción política u otra y no afecta nada más que a ti. Pero cuando hablas de la libertad de acción, ya tienes que actuar, ¿no es cierto? Generar actos, sí incluye el afectar a otras personas. Cualquier libertad tiene que tener estos dos componentes. Tienes que considerar que tu libertad de acción y tu libertad de elección están influyendo en todos tus actos. ¿Ok? Hablemos de la libertad de expresión. Cuando tú te vas a expresar, tus opiniones tienen que considerar cuánto ha de influir tu opinión en tus actos y en los actos de otro. Este es un ladrón. ¿Ok? Tu libertad de elección ha dicho que tú has optado por denunciar a una persona. Pero si tú no has probado, lo que estás haciendo con esa libertad de elección va a afectar a la libertad de acción. Estás diciendo que esa persona es un ladrón y por lo tanto eso implica actos. ¿Qué es lo que pasa en el entorno online? La mayoría de las personas estamos hablando, la mayoría de las personas estamos escribiendo, estamos subiendo y bajando información, pero no estamos contextualizando el ejercicio de la libertad de expresión en estas dos connotaciones. Cuando tú dices algo, estás poniendo algo que tú has elegido y que te afecta a ti, pero también puede influir
en algún acto de otras personas. Entonces, ahí surge un debate fundamental. Tus libertades de expresión en muchos casos afectan a otras personas, porque tiene que ver con el acto de que tú estés denunciando o generando una sentencia, una enunciación, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en el ámbito digital es que las sentencias, las enunciaciones, las afirmaciones por texto, por audio o por video, hoy no están considerando las consecuencias de lo que la persona que escribe o sentencia algo elige y a la vez implica sus actos. Cuando hablamos de la libertad de expresión online, es importante que la gente se dé cuenta que es la base de los derechos humanos, pero tienes que darte cuenta que lo que dices puede afectar a otras personas, por más que haya sido una cuestión que tú estás eligiendo personalmente. Y ese es el trasfondo fundamental cuando hablas de los problemas de la libertad de expresión en Internet. Porque no hay quien te diga que lo que tú estás haciendo puede afectar al otro. Pero cuando tú decides hacer este acto de libertad, de compartir algún tipo de información en Internet, tienes el propósito de afectar al otro, supongo, que es la raíz por la que un usuario decide comentar, para generar un cambio en la conciencia o el pensamiento de la otra persona, ¿o no es así tanto? Así es, con una particularidad. Ese nivel de afectar al otro no necesariamente tiene que tener una carga negativa. Puedes afectar al otro en vez de sentenciar sin pruebas, más bien buscar el lado positivo y favorecer a ese ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos una cultura de la información y comunicación que no está haciendo énfasis en los derechos humanos, pero no te estoy hablando de esos derechos de primera, segunda, tercera generación que nos empiezan a decir cuáles son los derechos civiles, políticos, económicos, y te aprendes de memoria y en el fondo no entendemos ni papa de lo que estamos diciendo, claro, sí. ¿no? Te estoy hablando de este primer razonamiento que te comentaba. Y claro, si en la escuela no nos están educando a ser responsables de lo que dices o de lo que haces, tu libertad de acción, tampoco te están educando para que seas crítico en tus libertades de elección, sentencias a alguien ladrón, maldito, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto en el caso del gobierno es el mejor ejemplo ahora. Entonces, por supuesto que tienes una total desinformación, paradójico, respecto a la libertad de información o la libertad de expresión. Y eso, te voy a plantear un supuesto. Meta. Obvio, tú dices que tenemos dos libertades, capacidad de elegir y capacidad de actuar. Si decidimos actuar en una red social dando una opinión, una sentencia determinada, haría mucha diferencia que el usuario diga, yo creo, o en mi consideración, o en mi opinión. Eso desliga más o menos cualquier sentencia que se vuelva oficial o que se pueda tomar como algo verídico, o realmente no influye que el usuario lo argumente y lo plantee como una opinión personal. Influye de sobremanera, y es precisamente ese el tono que falta cuando nosotros, y yo te estoy hablando de la importancia de generar información y darle un tono de derechos humanos al ejercicio de tus libertades. ¿Qué quiere decir eso? Sentencia lo que quieras, y si crees, y si tienes las pruebas, pero no las lances al cohete. Si no tienes pruebas, pero aún así, en mi opinión, el actuar de fulanito de tal es así, 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 por esto. No tengo pruebas, pero es lo que yo creo y tengo derecho a tener mi opinión. Obviamente que ya estoy trascendiendo la barrera de mi opinión y estoy entrando a actuar. Afectando al otro, en este caso su dignidad o su reputación. No es un problema de orden público. Si tú haces exactamente lo que estás diciendo conmigo y no lo pruebas, yo no lo voy a volver público. Lo único que voy a hacer es te voy a denunciar y voy a exigir que lo cumplas. El problema es que en la opinión pública, y ahorita hablemos de la construcción de esfera pública, de opinión pública en el entorno online. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que muchas personas, al tener un concepto equivocado de sus libertades, es más, no existen conceptos sobre sus libertades, la gente basada en esa desinformación empieza a opinar, y esa opinión empieza a volverse, en muchos casos, como hemos visto en el tema del presidente, por ejemplo, o los casos de espionaje global que se ha dado con la NSA, la gente empieza a sentenciar sin buscar información, sin triangularla. Entonces, una cosa es cuando la opinión tuya afecta las libertades de otra persona, pero eso está también regulado en el Código Penal. Si tú me estás calumniando, yo te voy a también denunciar y voy a exigir que lo hagas. ¿Qué es lo que pasa en el país? Como conocemos que está funcionando el sistema judicial,
nadie pues se va a animar a denunciarte, ¿no? Y lo que voy a hacer es replicarte, espejito de oro sin devolver, te devuelvo el insulto, y en el insulto se meten tus amigos y tu novia, y en la réplica se meten mis amigos y tu novia, casi como pelea campal de pandilleros, y eso es lo que está configurando todo el bullicio, todo el cacareo que estamos viendo en el entorno online. Pero tú has tocado un tema muy importante, Ale. ¿Cómo se configura la opinión pública en Internet? Yo tengo redes sociales, la mayoría de nosotros las tiene. Cuando tú tienes tu red social, hay universidades en Gringolandia que te dicen, hay una regla de los 6 grados. O sea, en 6 personas que tú conoces en relación a tu red social, literalmente puedes tener el contacto con gran parte del mundo. La regla de los 6 grados te dice tu entorno y el entorno de tus amigos. Si tú ves a los principales 6 seguidores, amigos, contactos en las redes sociales, tú vas a tener un alcance determinado a nivel global. Ok, esa es una cuestión teórica que se las dejo para que puedan investigar. Y podemos hablar de metodología de investigación de la opinión pública online cuando quieras. Pero parto de este supuesto para mostrarte lo siguiente. Yo escribo una cuestión X en una red social, y en la red social, ¿quiénes se van a enterar? Mi entorno cercano. Y el entorno cercano que yo tengo, los amigos de todos mis amigos se van a enterar lo que yo estoy diciendo si es que tú estás replicando lo que yo he dicho. Entonces se va generando un proceso de comunicación en red. Pero los procesos de comunicación en red se están generando a partir de pequeños grupos, tu círculo inmediato de amigos o de contactos online, que no hace a toda la población. No. Te pongo un ejemplo. A estas alturas se estima que Bolivia tiene más de 6 millones de cuentas de Facebook desde el país, bolivianas. Algo así como el 50% de la población. No. Un poco más. Sí, pero no. Eso es lo importante, Ale. Cuando empezamos a hacer investigación de verdad, nos damos cuenta de que de esos 6, 7 millones de cuentas, solamente 1 millón responden a personas individuales. Las otras cuentas son la página de la tienda A, la página de tal otra persona. Y mira qué interesante. Ahorita hubiéramos entrado, si yo te daba cuerda, podríamos agarrar y decir que lo que tú dices en Facebook casi va a más del 50% de la población. En teoría, claro. En teoría, en una simple vista. Pero cuando empiezas a hacer un análisis profundo dices, ah, caray. Para empezar, es 1 millón de cuentas aproximadamente, datos oficiales de Facebook, que lo ha citado además un compañero de la Universidad Católica en la ciudad de La Paz, el jefe de carrera. No me acuerdo ahorita su nombre, ¿ya? Y agarras y dices, ok, si son 1 millón de cuentas reales de personas en Facebook, entonces ya pues está llegando a una buena cantidad de los 11 millones de personas que seríamos los bolivianos. Yo tengo por lo menos 2 cuentas. ¿Una personal y una página o 2 personales? 2 personales, así de simple, ¿no? Y te aseguro que si tú tienes una chica, o si tienes tus amigos, si tienes tu familia, y si tu chica es muy controladora, y tus amigos son distintos grupos, la mayoría de nosotros puede tener hasta 3 o 4 cuentas. Es verdad. Esto es un tema también para discutir, el tema de la ética online. Entonces, con esto te estoy agarrando y desmitificando que la construcción de la opinión pública y la esfera pública en redes sociales pueda llegar a ser tan representativa en la sociedad. Esto es importantísimo, porque hace no muchas semanas, precisamente a la luz de la caída de la elección para el referéndum presidencial, se ha hecho Vox Populi de que el problema ha sido de las redes sociales. Exacto. Yo te puedo decir que sí. Ah, caray, estoy entrando en contradicción. Otro tema es que tú tengas estas redes sociales, pero que la noticia de las redes sociales que no llegan a ser tan representativas se repliquen en otros medios. Exacto. Y ahí surge el problema. Ahí es cuando llegas a mucha más gente. Por supuesto, resulta que un canal de televisión tradicional, TIC tradicional, ¿no es cierto? O una radio, es más, todos los canales de televisión, no solamente nacionales, sino los internacionales, han replicado notas e información que ha circulado en redes sociales y su impacto se ha magnificado. Pero no es que sea un poder en sí mismo de las redes. Y lo que hay que hacer es entender que en la sociedad de la información,
en el modelo económico de las redes sociales, donde hay no solo redes sociales, sino telecomunicaciones, no solo telecomunicaciones, sino celulares, no solo celulares, tablets, no solo tablets, laptops, no es decir, no solo eso, sino miles de redes sociales, se está configurando un escenario de mercado donde la comunicación, la opinión pública, también está empezando a tener un impacto en los viejos medios de comunicación. Como fuentes de información, tal vez. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el valor de un periodista para darle credibilidad a lo que estás viendo en redes sociales? El mejor ejemplo, caso Valverde, ahora. Es muy interesante todo lo que dices, porque es verdad, los medios tal vez no han llegado a tener la coyuntura que dice el oficialismo, que las redes sociales han afectado bastante el destino de la elección, pero no ha sido solo las redes sociales, han sido utilizadas como fuente de información por parte de los otros medios, los medios tradicionales, pero ¿no hay un poco de irresponsabilidad por parte de los medios tradicionales al utilizar a la red social como fuente de información, pese a que habíamos dicho que mucha de la información que circula en redes sociales no es corroborada, no tiene fundamentos y argumentos? No solo hay un poco de irresponsabilidad, hay mucha. Es prácticamente total y absoluta la irresponsabilidad. Y no me voy a lanzar a la irresponsabilidad de los medios porque repliquen nomás, sino la irresponsabilidad está basada en algo mucho más profundo, Ale. La irresponsabilidad está basada en que no solo los medios, sus gerentes, sus productores, los editores y los periodistas, además de replicar y no hacer una triangulación de lo que estás opinando en las redes sociales, además que eso se hace sobre lo que hemos hablado al principio, ¿no? La gente que opina libremente, sin tener responsabilidad sobre su libertad de acción y elección, entonces se van sumando las cosas, es como una torta de varios pisos. Entonces te decía, la irresponsabilidad no está basada solamente en que tomen la fuente de una red social, sino que fundamentalmente los medios, te voy a decir que también los informáticos, te voy a decir que también los economistas, te voy a decir que también los políticos, no tienen idea cuál es el sistema de funcionamiento de Internet. A ver, la ley, la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 20, te dice que las telecomunicaciones son un servicio básico. En muchos países se está hablando de que Internet es un derecho humano. Yo te pregunto, ¿Internet es gratis? En nuestro país no. No, en ninguno. Tienes que pagar porque es un servicio. ¿Deberías pagar por un derecho? No. Perfecto. Ahí te estoy mostrando el mejor ejemplo de cómo la mayoría de las personas, empresas, instituciones académicas, políticos, hacemos una alegoría del entorno online, de Internet, pero no estamos entendiendo que hay estructuras económicas profundas. Y si hay estructuras económicas profundas, hay intereses económicos. Y si hay intereses económicos, por supuesto que hay intereses políticos, porque la historia de la humanidad te ha mostrado que así funciona la vida en sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de gobernanza de Internet, mira qué gracioso, hemos empezado a hablar de libertad de expresión y ahora te hablo del gobierno de Internet previo análisis crítico. Claro, nos damos cuenta que lo que se construye en la esfera pública o como opinión pública en el escenario online tiene un trasfondo económico, global, y esos trasfondos económicos a veces tienen intereses o generalmente también políticos si se trata de hablar de gobiernos o de estados. Sí, hemos empezado, como dices, con gobernanza y pasado con libertad de expresión y ahora llegamos a esta gobernanza, pero todo está entrelazado y es imposible hablar de una cosa sin hablar de lo demás. Ahora otra pregunta, ¿cómo ves el escenario de las redes sociales, especialmente el tema de la libertad de expresión, con las últimas declaraciones que se han dado en el ámbito a nivel gobierno y también las últimas, el enfoque que ahora pretende hacer o que se ha dado más fuerza a esto de las redes sociales para que haya más participación y que no solamente un porcentaje de la población sea la que participe, como habías dicho, 1 millón de cuentas, somos 11 millones, es prácticamente 1 de cada 10 tiene una cuenta en Facebook, pero son más las que representan a páginas, organizaciones, instituciones. ¿Cómo ves el panorama de las redes sociales y la libertad de expresión de aquí en adelante? Yo creo que tu pregunta tiene dos componentes, no por tu pregunta, sino por el proceso que genera al que se refiere. Y vamos a hablar del gobierno. Hay una tendencia
Y hay varios proyectos de ley que están tratando de hablar de la regulación de redes sociales, por un lado. Ese es el primer componente y lo vamos a hablar ahorita. El segundo componente es que también hay otras tendencias, la última que señalas, que dicen no las vamos a regular, pero lo que vamos a hacer es promover políticas para que la participación, ciberparticipación de los bolivianos sea dinamizada desde un ministerio. En este caso, el Ministerio de Comunicación, la Dirección General de Redes Sociales. Claro. En ambos casos, el principal problema es el que te acabo de comentar hace unos minutos. Te aseguro que ninguno de ellos sabe cómo funciona Internet. ¿Cómo vas a regular en el primer caso algo que no sabes cómo funciona? Internet no se puede regular. Y ahí surge el concepto de autorregulación. Podemos también hacer un análisis crítico de la autorregulación porque tampoco es la panacea ni la palabra salvadora de la humanidad. Detrás de la autorregulación hay intereses económicos globales. Pero bueno, es el discurso hegemónico y es la propuesta más coherente a estas alturas. Cuando hablas de Internet o de redes sociales y se intenta hablar de la regulación, surge la alegoría de la autorregulación. Y no es esa autorregulación de los periodistas. Entonces, primero, si hablas de regulación, la primera cultural, quienes están hablando de regular, ¿saben cómo funciona Internet? ¿Saben cómo funcionan las redes sociales? ¿Saben las empresas y los modelos económicos que están detrás de ellos? ¿Sí? ¿No? Mi percepción es que no. Del otro lado, vámonos hacia la vuelta de campana que se ha querido dar con esta opinión pública desfavorable sobre la regulación, porque si tú dices me van a regular en un espacio de libertad de expresión online, que además ya sabemos cómo funciona, no tampoco es una taza de leche, ¿no? Sí. Entonces, si viene alguien y te dice, ¿qué se hizo en algunas entidades de gobierno? Te dicen, bueno, entonces vamos a agarrar y vamos a crear una dirección para que la gente ciberparticipe. Y te hacen una propuesta para que todos los bolivianos nos volvamos usuarios de redes sociales. En este segundo elemento, porque el primero ya te he dicho, no vas a regular algo que no sabes, en este segundo elemento vas a promover que se use algo que tampoco sabes cómo funciona. A ver, en un Estado plurinacional, despatriarcalizador, que está yendo contra más bien busca la descolonización, promueves que la población utilice Facebook de una empresa transnacional que sabes que lo único que hace es minería de datos con tu información personal. Un Estado que debería proteger a sus usuarios, que no solamente vuelve a los ciudadanos consumidores de una empresa transnacional que ni factura en el país. Primera contradicción. Segunda, pero no va a ser la ciudadanía, te podrían decir, que sean las instituciones. Peor, un Estado plurinacional autónomo que promueva el ingreso, ya no de ciudadanos, de un ministerio, de una gobernación, entidades públicas, en una red social, donde toda esa información que tú escribes le pertenece a la empresa que ni siquiera tiene base en Bolivia, es más, está en Estados Unidos, peor, porque si has vuelto en el primer caso a los ciudadanos consumidores, en este segundo ejemplo estás volviendo a las instituciones sujeto de mercado. La información pública se vuelve sujeto de venta y de consumo de la información que publicas. Por eso es importante que cuando hablamos de Internet, del entorno online, la era digital, hablemos de cuestiones estructurales. Y la gobernanza de Internet es un paradigma emergente, totalmente capitalista, te lo confieso, y hay que saberlo y hay que ponerlo. Finalmente vivimos en una sociedad capitalista también, con un modelo más socialista puede ser o no, pero el trasfondo es capitalismo, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando es que no hay un conocimiento profundo de cómo está funcionando la sociedad de la información, dentro de la sociedad de la información Internet, dentro del caso de Internet la convergencia tecnológica, porque Internet no es lo mismo que la radio, la tele, todo lo que hemos estado hablando, y todo esto se empieza a generar en una transversalización, convergencia, todo se mezcla. Sí. Pero no sabemos cómo funciona. Entonces empiezas a generar políticas o a favor o en contra, pero sin saber cómo funciona la estructura económica y política global. Hoy, literalmente, lo que vamos a hacer es profundizar la generación de ciudadanos consumidores y que se vuelva a nosotros como sujetos
mercancía de empresas que están trabajando a la luz de la comunicación digital. Es todo tal y como lo dices, es un tema bastante complicado, tiene muchas dimensiones y lo más importante es tener en claro cómo funciona todo esto. ¿Cuál sería la mejor propuesta sería necesario que nosotros como ciudadanos, desde los niños, que son los que usan más ahora las redes sociales y todo esto, tengan el acceso a la información, o las instituciones como colegios, universidades se encarguen de informar a los usuarios acerca de a qué están accediendo y cómo van a utilizar la información que ellos proveen a estos medios? Complicado lo que comentas, Ale, porque hay que reconocer que las tecnologías han llegado para quedarse. Internet ha llegado y va a quedarse. Hace una semana IBM ha anunciado que estamos partiendo hacia el Internet cuántico. Internet hoy está basado en el código binario y la cuántica está basada en el código complejo. Las computadoras cuánticas no son lo mismo que las computadoras binarias. Con este ejemplo lo que quiero decirte, más allá de la confusión y de la complejidad, es que este mercado de las telecomunicaciones, del Internet, de la comunicación digital, de las plataformas de redes sociales, de comunicación móvil, ¿no es cierto?, va a continuar. Y va a continuar a pasos exponenciales. Si las personas no sabemos cómo funciona esto, vamos a seguir siendo sujetos de consumo y de mercado. Y en este momento las decisiones globales en torno a la gobernanza de Internet, quien te habla está realmente involucrado en el escenario global en estas discusiones. Te puedo asegurar que somos 4 locos que acaso tenemos esta visión. La mayoría son representantes de empresas que lo que están queriendo es profundizar el desarrollo y el avance tecnológico, y el ser humano se ha quedado relegado. ¿Qué podemos hacer en casa? Porque la mayoría de la gente, por supuesto, que no va a participar en los foros de la ONU, en diálogos ministeriales o interministeriales, o con empresas en diálogos técnicos, como lo hacemos pocas personas como yo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es primero entender que hay una relación de mercado cuando usas estas tecnologías. La mayoría agarra y piensa que todo es gratis. Hay una regla, Alejandro. Si es gratis, el producto eres vos. Si es gratis, se está comerciando con tu información. Entonces, si sabes que hay eso, lo mejor que puedes hacer es no negar, no satanices, porque no hay otra elección. Si hubiera otra elección, yo te diría, deja de usar Facebook y usa otra red. Pero tú usas otra red y tus amigos te dicen, yo no estoy, y te ralean. Claro. ¿No? Supongo que otra red te pediría también información básica, ¿no? Todas lo hacen, porque es un modelo económico hegemónico de Occidente. O sea, te voy a ofrecer gratis, pero a cambio de eso voy a usar toda tu información. ¿Para qué? Para hacer minería de datos, y en función de eso voy a marketear. Voy a hacer propaganda. Si hoy día has buscado chicas bonitas, te voy a mañana ofrecer páginas de chicas bonitas. Si has buscado autos o casas, te voy a ofrecer autos o casas. Si has buscado viajes, te va a llegar publicidad de agencias de viajes. Y así sucesivamente. Entonces, ante la violación, y si la violación es inminente, lo que tienes que hacer es tratar de evitar y prevenir al máximo. No pongas toda la información que tú tienes si sabes que toda la información que está en tus redes sociales, por muy oculto que lo hagas, es visible para las empresas. Pero no las satanicemos. No solamente son las empresas de redes sociales las que están incurriendo en este tipo de actos. Yo en este momento tengo mi celular. En mi celular tengo una empresa determinada de telecomunicaciones. Esa empresa lleva el registro de todo lo que estoy haciendo. A fin de año, a fin de mes, tú puedes agarrar y pedir tu extracto de llamadas telefónicas y te dicen, has llamado a tal hora, las que han recibido y las que han salido. Tus mensajes, lo propio. Ok, eso es la empresa de telefonía. Pero en mi celular yo tengo internet. Bien. Puede ser mi misma empresa o puede ser otra empresa. Pero la empresa de telefonía no es lo mismo que la empresa que te da internet, aunque sea de la misma marca. ¿Ya? Es otra área, es digamos, una división. ¿No? Entonces, ahí tienes una otra empresa, pese a que sea la misma otra división, que tiene también, así como la de telefonía, tiene un registro de tus llamadas y de tus mensajes, la empresa de internet tiene un registro de todo lo que estás haciendo en la web. Tu navegación, tus búsquedas. ¿Qué buscadores usas? Si estás usando redes sociales, ¿cuáles? Pero además de tener el servicio, las empresas con las que tú estás usando tus redes sociales, en este caso Facebook, Google, Yahoo, Gmail, YouTube y las que te vengan,
también tienen un registro claro de todo lo que estás haciendo porque tienes un usuario. Por si fuera poco, mi marca es de una empresa determinada. Esta empresa tiene el registro de esta máquina. Como un IP de computadora. Tiene el código email, que es exactamente similar al número IP de una compu, solo que el código email es para el control de la empresa. Y mi teléfono que está homologado, además de tener todo el registro de esta maquinita, también tiene la cuenta de todo lo que yo estoy haciendo en esta máquina. Y te puedo empezar a nombrar una serie de elementos similares, lo que te está mostrando que estás viviendo una sociedad de la vigilancia, ¿no? Además de la sociedad de la vigilancia, estás sobreexpuesta a los medios de telecomunicaciones, a los medios de comunicación, tienes una cultura de acceso mediático convergente. Yo estoy en mi celu y estoy oyendo la tele, te das cuenta, y me está llegando la información, y en la tele están sacando la noticia que estoy viendo en mi Facebook. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que la gente conozca este sistema. Sé que es complejo, pero si me preguntas, estoy con este tema en varios medios, la mayoría de los periodistas me preguntan, pero dime pues en facilito para la señora que me está entendiendo. Lamentablemente la señora que nos está oyendo en la esquina tiene que darse cuenta que las reglas del globo han cambiado, como también los niños, los docentes y los adultos. Entonces hay que empezar a entender cómo funcionan las reglas para dejar de ser consumidores. Si eres consumidor y no te queda otra, para que no hagas macanas usando las redes, ¿no es cierto? Macanas es la mejor palabra, macanas, porque todo se llega a saber, ¿no? Cuando lo que haces con tu computadora, con tu celular, con tu tablet, realmente ya no tienes ese nivel de privacidad porque ya se ha perdido y necesariamente tenemos que utilizar este tipo de aparatos para todo lo que hacemos ahora en la vida diaria. Y ahora, para concluir un poco la charla, ¿qué es lo que se espera en Bolivia o cuál es la predicción para Bolivia, redes sociales, libertad de expresión de aquí a 10 años o más o menos 2026? Mi predicción es que si estamos haciendo bien el trabajo y seguimos con gente como ustedes que nos están dando la posibilidad de compartir esta información, es que lo antes posible dejemos de hablar de redes sociales y hablemos más allá de las redes sociales. Internet no es Facebook. No es Facebook. Muchos medios de comunicación hoy quedan embobados y embelesados en las redes sociales y no es así. No solamente son las redes sociales. Lo primero, tenemos que ir más allá de eso. Internet es una plataforma de comunicación donde tú tienes sitios web, tienes blogs, tienes servicios de comunicación, tienes procesos de e-learning, tienes plataformas para poder subir y hacer radio y televisión online. ¿Te das cuenta? Las redes sociales son un punto en todo este ecosistema. Entonces, si no generamos procesos de información crítica a la población, tenemos dos escenarios. Lo que estás viendo ahora se va a profundizar. Y lamentablemente creo que es lo que va a pasar porque estamos viendo que hay muchas personas que hacen una alegoría de toda la tecnología sin saber realmente críticamente qué es lo que está pasando. La otra cosa sería positiva, que si nosotros divulgamos este tipo de información a la población, se podría generar un quiebre en la cultura digital, ¿ya? Y empezar a tomar decisiones inteligentes. Lamentablemente creo que ese es el camino difícil y largo. No todos los medios de comunicación nos dan ¿cuánto tiempo? Estamos hablando ya más de 20 minutos. En televisión tienes 1 a 3 minutos. Y eso es bastante. Eso es harto, ¿no? Y aún así no puedes lograr explicarte. Y no se puede. Esta charla es muy interesante, podríamos hablar horas y horas, pero lamentablemente, aunque sea una charla grabada y que sea colgada en línea, la atención del usuario ya es diferente. Ya algo de más de 20 minutos, ya no resumímelo, dame lo que necesito saber. Claro, o me entro al rincón del vago y mientras te oigo a ver si te atiendo, pero estoy jugando en red, ¿no? Entonces es importante que empecemos a generar una cultura crítica, una sociedad de la información informada. Mira, hay una paradoja, vivimos la sociedad de la información y lo que menos tenemos es información real, información útil, información para el desarrollo humano en la red. Sociedad de la información sin información para el bien del mundo. Como ese dicho que vivimos en un mar de información con 1 centímetro de profundidad. Exactamente. No solamente eso, sino que además se nos viene una segunda ola. Ustedes ya han debido hablar del Internet de las cosas, la nube también. Entonces, estamos entrando a la era de los celulares inteligentes, los televisores inteligentes, los refrigeradores inteligentes, las ciudades inteligentes, pero desafortunadamente no estamos construyendo una ciudadanía inteligente.
Entonces, tal vez la tecnología nos va a llegar a superar, como es todo inteligente y nosotros estamos yendo en la dirección opuesta. Al final la tecnología va a terminar por dominarnos, es como un SkypeNet si se quiere, pero tal vez no tan extremista, pero es más o menos como lo veo. Tiende a eso en los grupos de poder de la población, y en el grupo masivo de la población lo que tiende es a generar masivas cantidades de consumidores que están alimentando estas empresas y están segmentando grupos globales para hacer publicidad. Entonces, por supuesto que lo que te acabo y les acabo de compartir es crítico, es preocupante, pero por Dios, a partir de este punto de inflexión y este tipo de análisis pones énfasis en algo. Hemos empezado por la libertad de elección y la libertad de expresión y la libertad de acción, que te hace responsable a ti de lo que haces. Hemos continuado con un análisis económico y político de la sociedad de la información y sabemos que todas estas plataformas gratuitas tampoco son pues buenitos nomás y santitos, lo hacen a cambio de tu información personal y de hacer vigilancia masiva. Y finalmente hemos empezado a hablar de la construcción de una esfera pública donde los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías convergen. Entonces lo que hay que hacer es empezar a dar elementos a la gente para que abra los ojos, genere una conciencia, y nosotros en la Fundación Redes lo resumimos como construir una ciudadanía digital inteligente. Bueno, muchas gracias Eduardo por tu tiempo, por habernos hablado de estas cosas que la mayoría desconoce pero son muy importantes, como dices. Quisiéramos tener más tiempo para poder desarrollar puntualmente cada uno de estos aspectos, pero bueno, de todas maneras, gracias igual a la Universidad Católica, al CECRAT por habernos brindado el espacio, a Marcelo Herbas, Cancio Zuna, y a Germán por permitirnos estar aquí charlando, y ojalá que, como siempre lo ha hecho la universidad, siempre se den estos espacios para que tengamos conocimiento de este tema tan importante para estudiantes, gente mayor y hasta para los niños, que son quienes más usan. Un placer, Alejandro, y que sea una buena oportunidad para abrir los ojos, y a través de ustedes que han sido un grupo tan atento con el tema digital y que les ha llamado la atención para podernos buscar, y tal vez pueda ser el punto de inicio para hablar de gobernanza de Internet en la Universidad Católica. Tal vez luego ustedes nos pueden buscar a nosotros les vamos a dar espacio tranquilamente. Muchas gracias, Eduardo. Suerte.